favor. A ver. De verdad que siento pena, pero no me gusta que me llamen. Y 2 veces ya la semana pasada me dijo, y no lo quiero volver a llamar. No, entonces ya no quiero más problemas con eso. Bien, entonces, repetimos. Están las dos familias. Dentro de las familias leptospiras tenemos unas bacterias llamadas leptospiras que producen la leptospirosis, que no sé si la han oído alguna vez, pero es muy frecuente la leptospirosis, pues se transmite por ratones y lo vamos a estudiar hoy. Las otras familias de las espirochaetas, ahí están las borrelias y los treponemas. El treponema transmite la sífilis y las borrelias la enfermedad de Lyme. Hoy nosotros vamos a hablar de las leptospiras y las borrelias, porque creo que a alguno le tocó los treponemas o no. ¿Algún equipo tiene la sífilis? La semana que viene, treponemas, me parece que sí. Entonces ese no, lo vamos a exponer uno de ustedes. Hoy vamos a hablar nosotros de las leptospiras y las borrelias. Por supuesto, le vamos a dar mayor importancia a las leptospiras porque son más frecuentes. De las borrelias, una panorámica general para que conozcan por lo menos qué enfermedades pueden provocar y cómo se transmiten al humano. Bien, vamos a hablar de las morfologías de estas bacterias. Ya dijimos que tenían forma de espiral y tienen una especie de filamento axial. ¿Qué cosa es filamento axial? Son 2 espículas que tienen en los extremos, como 2 espículas o lancetas en los extremos, que le permiten dar movimientos enrollados. Se mueve de forma enrollada. ¿Por qué? Porque tiene 2 extremos puntiagudos que se llaman filamentos axiales. Estos filamentos axiales permiten que se esté moviendo siempre de manera enrollada. Estas bacterias no tienen flagelos. Ellas no presentan flagelos, sin embargo se mueven. ¿Por qué? Gracias a estos filamentos axiales que siempre están en forma rotatoria y hace que la bacteria se mueva. Presenta espiras. ¿Qué son las espiras? Las espiras son una especie disculpen, de cilios que cubren las bacterias. Cilios, las espiras, son una especie de cilios que cubren las bacterias, que le permiten la adherencia. Una especie de cilios que cubren las bacterias y le permiten la adherencia. Estas bacterias no se pueden colorear como otras que hemos visto en el laboratorio. No permiten su visualización, a no ser en un examen que se llama microscopía de campo oscuro. Con el microscopio de campo oscuro se pueden ver las espiroquetas, pero son muy difíciles teñirlas con la tinción de Gram, no se permite. No es una bacteria fácilmente de teñir. Y como habíamos visto, y ya se los habíamos mencionado, se transmiten por roedores, por lo tanto son zoonóticas. Cuando nosotros decimos que una bacteria es zoonótica, se transmite por animales vertebrados al humano. ¿Sí? Puede ser transmitida por animales vertebrados al humano. Estas son las características generales de las espiras. No te puedo dejar pasar hoy. No, lo siento, pero todo el mercado está prohibido. Así que ya me llamó la atención varias veces, me da pena, pero no se puede. Ya. En el laboratorio, ya. No puedo dejarte pasar. Vamos, que estoy atrasado. No puedo dejarte pasar, me llamó la atención 2 veces, no puedo. Y yo trabajo aquí, me botan, no puedo. Bueno, puedes decirle, pero no puedo dejar pasar a nadie 10 minutos después. No puedo. Vamos, que tengo que seguir. Esta es la última. No puedo. Niña, no puedo, que me llama la atención 2 veces, ya no puedo. No puedo dejar pasar a nadie. No puedo 10 minutos después. Vamos. Bueno, la clase no se quiere ir ya. No. Oye, te dije que no, ya. Vamos. Aquí quinta prueba.
No puedo. Es insistente, no se puede. No. No se puede. Ustedes un día, ustedes están riendo hoy y todas las cosas, pero un día quizás juntos ustedes van a estar en mi lugar y hay cosas que a veces se pueden permitir y otras veces no, y nosotros somos empleados aquí y ustedes se imaginan, ¿ya? Entonces fíjense, uno no quiere ser, pero no se puede. Voy a pasarle ya, como ustedes dicen, para que no. Ya. No me gusta porque en realidad, por mí que lleguen, pero no está aquí afuera, pero pasa por casualidad y ve que estoy entrando, entonces yo creo que la tercera vez no me va a llamar. Entonces vamos a continuar. Bien, miren, las leptospiras, las más importantes, las dos especies más importantes es la Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa. Interrogan y biflexa. La interrogan es la más importante especie de leptospira que afecta al hombre. Dentro de esta Leptospira interrogans hay 23 serogrupos. No hay que aprenderse los 23 serogrupos. Solo quiero que se aprendan que de la Leptospira interrogans, la icterohemorrágica es la más grave que afecta al humano. Inclusive la palabra le está diciendo lo que nos produce si nos afecta. Icterohemorrágica, ¿sí o no? Produce hemorragias, es muy grave. Dentro de la Leptospira interrogans hay un serogrupo llamado icterohemorrágico. Esa es la más grave y patógena que afecta al hombre. Bien, las otras canículas, pomonas, es verdad, pero la icterohemorrágica. Las Leptospiras biflexas están en vida libre, no son tan agresivas al humano. Sin embargo, estas sí, porque están en animales y se lo pueden transmitir al hombre. Bien, y de esa es la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de cómo se descubrió esta bacteria. Esta bacteria es una bacteria bastante antigua. De hecho, está descrita desde los egipcios, 2500 años antes de Cristo, porque ellos describían enfermedades transmitidas por ratones al humano. Describían que las personas se ponían amarillos. Claro, no decía la palabra ictérico, porque eso no se usaba en aquella época, pero ponían, el color de la piel cambiaba a amarillo y tenían hemorragias. Y se relacionaba con ratones. Por lo tanto, se cree que hace más de 2500 años antes de Cristo estaban las espiroquetas. No fue hasta el año 1883 donde se descubre ya por primera vez en Ecuador y México, en las Américas, esta enfermedad en los humanos. Se describe una forma llamada síndrome de Weil, que lo vamos a ver nosotros más adelante, el síndrome de Weil, que es la forma más grave de la enfermedad, la vamos a ver en qué produce. El asunto es que en Ecuador y México había muchos puertos marítimos. En esa época eran lugares de mucho comercio y ustedes saben que en los puertos hay muchos almacenes y ahí se acumulaban muchos ratones y ahí comenzaron las enfermedades por leptospiras en la región de las Américas. Bien, y después la Segunda Guerra Mundial, pero siempre la icterohemorrágica la más frecuente que afecta al hombre. Bien, ahora, las leptospirosis están dentro de las llamadas enfermedades tropicales. ¿Por qué será? ¿Por qué la llamaremos enfermedades tropicales? A ver, entre las llamadas enfermedades tropicales, ¿por qué será? A ver. ¿Cómo? En ciertas zonas, pero tropicales, la palabra tropicales, porque en ciertas zonas que tienen ¿qué características? ¿Y qué más? Húmeda, que llueve mucho, el clima húmedo, cálido, donde pueden multiplicarse ¿quién? Los ratones. No quiere decir que en países fríos no haya ratones, pero en los trópicos hay más.
Además que las zonas tropicales de muchos países subdesarrollados. Y ustedes saben que la infraestructura, el hacinamiento de la ciudad, de la limpieza, favorece a que haya estos ratones. En las Américas, en el año 2021, más de 2 millones de pacientes con leptospirosis, o sea, se diagnosticaron solamente en la región de las Américas, en el 2021, más de 2 millones de pacientes. De esos 2 millones, fallecieron 60.000 pacientes por leptospirosis. Es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta, y más que si usted se fija en la ciudad de Santa Cruz, cuántos basureros hay, cuánta basura, en los canales los ratones. Es muy frecuente. Dime. Sí, claro, porque hay animales que son venerados, ¿no? Que son... Claro, sí, pero bueno. Claro que hay la enfermedad, claro que la hay. Pero, por ejemplo, hay países que veneran las serpientes y saben que la gente se muere por venerar las serpientes. O sea, santuario, pero saben que se transmite la enfermedad. Es así. Pero esto Santa Cruz no es un santuario y hay bastantes ratas, ¿sí o no? ¿Sí? Es así. Entonces, seguimos. Miren, los roedores, las ratas, nosotros podemos decir que son el reservorio natural de las leptospiras. Cuando nosotros decimos que un animal es un reservorio natural, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros decimos este animal es un reservorio natural, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, que sea un reservorio natural. ¿Qué ustedes creen? Este animal es el reservorio natural de esta bacteria. ¿Qué quiere decir eso? Que vive en él y... Que vive en él es verdad. ¿Y qué más? ¿Y qué? Sí, y lo puede transmitir, ¿sí o no? ¿El animal se muere por la bacteria? No, los reservorios no se mueren por la bacteria. O sea, las ratas y los ratones pueden vivir toda su vida con las leptospiras y no se mueren. ¿Por qué? Porque se adaptó a los túbulos contorneados de su riñón. Viven en los túbulos contorneados del riñón de los roedores y están expulsándola siempre por la orina. Una rata, un ratón bebé, puede tener la leptospira hasta que muera de viejo. No se muere por la enfermedad. La bacteria se adaptó al organismo del ratón y toda su vida lo va a estar transmitiendo por la orina. No se enferma, no se muere y la transmite. Eso es un reservorio. Cuando ustedes vean esa palabra en un virus, bacteria, parásito, cualquiera, ¿qué cosa es un reservorio? Es todo animal que porta un agente patógeno, vive con él, lo transmite, pero no se muere. ¿Entendieron eso? Las ratas no se van a morir por leptospirosis, pero sí la están transmitiendo toda su vida. Bien, ahora, hay otros animales que son llamados reservorios de transición. ¿Qué quiere decir que sean reservorios de transición? Estos animales, conocidos con ese nombre, reservorios de transición, sí van a morir por la bacteria. Van a transmitírselo al humano, se van a enfermar y pueden morir. En este caso, ¿quiénes tenemos? Cerdos, perros, vacas, zorros, inclusive hasta los anfibios. No sé si ustedes han visto o le ha tocado agarrar una rana con la mano. O usted agarra una rana con la mano, ¿qué hace? Orina, ¿sí o no? No sé si se ha fijado. Usted aprieta una rana y se orina. En esa orina se han visto espiroquetas. Hasta los anfibios pueden transmitir la enfermedad. Perros, cerdos, gatos, vacas. Claro que sí. ¿Se come?
Por ejemplo, una vaca que tenga leptospirosis se come la carne de la vaca, está contaminada. Un perro, un gato, un zorro que se come un ratón y el ratón tiene leptospira, se va a contaminar y se va a morir. ¿Por qué? Porque él no es reservorio natural, él no está adaptado a esa bacteria. Un perro, que son las mascotas más cercanas a nosotros, se mueren por leptospirosis y se la transmiten a su dueño en la orina. Bien, porque tienen la bacteria y se va a morir porque no es una rata. La rata sí puede vivir con la enfermedad y no se muere, pero estos animales no están adaptados y se la transmiten al humano. Son los llamados reservorios de transición. Bien, ahora, dicho estas cosas, ¿qué grupos de riesgo, qué personas ustedes creen que estén propensos a tener leptospirosis? A ver, ¿qué creen ustedes? Personas que viven en hacinamiento. Bueno, sí, en hacinamiento está bien. Los inmunodeprimidos también. En cuanto a los oficios, ¿quién ustedes creen? Muy bien. Trabajadores de la basura. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes ustedes creen? Los campesinos, ¿sí o no? Los campesinos son un grupo importantísimo, sobre todo estas personas que se dedican a la siembra de arroz, de estos granos, que los ratones van mucho a estos lugares donde se acumula la paja y se meten, ¿bien? Los veterinarios, los criadores de animales, sobre todo cerdos, vacas, los militares, ¿sí? Los mineros, ¿sí? Todas estas personas donde haya posible acumulación de basura, posible criadero de ratones, están en riesgo. ¿Bien? Son grupos de riesgo que pueden en algún momento adquirir la enfermedad. Claro. Los almacenes de madera. Sí, sí, estos lugares donde se almacena madera, colchones. El asunto es una cosa, es que el ratón tiene una característica. El ratón orina cuando va a defecar para marcar su territorio. O sea, cuando hay un criadero es complicado porque los ratones orinan y todos van para allí y hacen sus crías. Bien, estos lugares de madera, de lugares donde se almacena comida, es muy frecuente que haya criadero de ratones. Por eso mucho cuidado con estas comidas que se comen, de abarrotes, este tipo ¿cómo se llaman? Se llaman abarrotes, ¿no? Fideo, arroz, trigo, estas cosas. Mucho cuidado porque estos sacos de almacenes pueden estar contaminados con orina de ratón. Ahora, disculpen, ¿cómo nos contaminamos nosotros los humanos? ¿Cuál será la vía de transmisión? ¿Qué ustedes creen? Por las heces, por la orina. Pero ¿cómo llega a nosotros? ¿Qué vía será la de transmisión para el humano? No es aérea. ¿Cómo nos contaminaremos? ¿Por qué vía? Alto. No te escuché bien. ¿Cómo dijiste? Tocándolo. Bueno, puede ser. Entonces, ¿qué vía sería ese? O digestiva, ¿sí o no? Esa es la principal vía digestiva. Y la otra vía que dijiste tú, cutáneo mucosa. ¿Por qué? Por alimentos contaminados. Usted se come, se lleva las manos a la boca, un alimento que tenga orina alrededor, usted se va a contaminar. O, ¿cómo puede ser? Tocando superficies que tengan orina de ratas. Miren, porque la espiroqueta no tiene forma de sacacorcho, ¿sí o no?
tiene forma de espiral. Usted ahora, vamos a suponer, tocamos esta mesa, esta silla, aquí orinó un ratón, hay espiroquetas, usted no tiene que tener la mano con una herida, ¿no? Se creía hace mucho tiempo que usted tenía que contaminarse si su piel estaba con una fisura o herida. No, ya se demostró que no, porque la misma forma de la bacteria hace que te taladre la piel. O sea, usted toca ahora la palma de su mano que está intacta, no tiene ninguna herida, toca aquí que hay orina y usted no se da cuenta, y si hay espiroqueta ella te perfora por la misma forma que tiene y entra a tu piel. O sea, no tienes que tener una herida previa para contaminarse. Cutáneo mucosa por piel sana y vía digestiva. ¿Entendieron? Son las dos vías de transmisión. Un humano no le transmite leptospirosis a otro humano. Eso no está probado. Usted se contamina por animales. Claro, animales no humanos, por supuesto. Un humano no le transmite leptospira a otro humano. Eso no está probado. Es solo de animales vertebrados como los que acabamos de mencionar. ¿Entendieron eso? No vaya a ser que haya alguna preguntita por ahí de falso y verdadero. Usted no se transmite de humano a humano. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bien, vamos a continuar. Mire, las leptospiras tienen muchísimas enzimas o toxinas. No vamos a hablar de todas, mencionarlas y algunas sí las vamos a explicar. Por ejemplo, tiene la motilidad excavatoria que ya se la habíamos visto. La misma forma de la bacteria hace que penetre e invada tejidos. O sea, la motilidad excavatoria es la forma de espiral o sacacorcho que tiene la bacteria. Bien, tiene hialuronidasa. Nosotros habíamos visto ya en otras bacterias que hace esa enzima hialuronidasa. ¿Quién se acuerda de eso? Las hialuronidasas. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hace esa toxina? ¿No se acuerdan? Cuando habíamos visto del ácido hialurónico que rompía los puentes de ácido hialurónico, miren, célula con célula están unidas por puentes de ácido hialurónico. Eso lo habíamos visto nosotros. Si una bacteria tiene hialuronidasa, ¿qué quiere decir eso? Hialuronidasa, que rompe los puentes de ácido hialurónico, ¿bien? Y crea un canal para su diseminación e invasión de tejido. Y yo se los había dicho, toda bacteria que usted vea que diga hialuronidasa es la misma explicación, es la misma. Rompe los puentes de ácido hialurónico para diseminarse, para invadir tejidos. ¿Bien? Produce apoptosis. ¿Qué cosa es la apoptosis? Muerte celular programada, ¿sí o no? Produce apoptosis de neutrófilos y macrófagos. Produce apoptosis de neutrófilos y macrófagos. Tiene endotoxina. ¿Qué endotoxina? El lípido A, que es una endotoxina de bacterias gram negativas. Ay, disculpa, cuando hablo mucho me da... Tiene endotoxina, que es una bacteria, es el lípido A, es una endotoxina de bacterias gram negativas. Hemolicinas, destruye células sanguíneas, o sea, tiene muchísimas enzimas patógenas. Les mencioné algunas, no hay que aprendérselas todas, solo conocer el nombre de sus toxinas, de por qué produce esta patogenia, el nombre de las toxinas. Bien, ahora bien, vamos a hablar del cuadro clínico de las leptospiras. Miren, las manifestaciones clínicas de las leptospiras. Muy importante algo en la leptospirosis. Esta bacteria
tiene un periodo de incubación desde 2 días hasta casi un mes. Cuando nosotros decimos periodo de incubación, ¿a qué nos referimos? Periodo de incubación, lo hemos visto y lo hemos mencionado. Periodo de incubación. A ver, ¿qué será? Periodo de incubación. Cuando nosotros, y lo hemos mencionado en otras bacterias, el periodo de incubación, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Qué quiere decir periodo de incubación? El periodo que va a pasar para que una bacteria o virus sea. ¿De dónde, Vivian, cuándo comienza el periodo de incubación? ¿Cuándo tú dirías, ahora comienza el periodo de incubación? ¿En qué momento? ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo será? ¿Cuándo comienza el periodo de incubación? A ver. En que te pones en contacto con la bacteria, ¿sí o no? Aquí por vía digestiva, por cutáneo y mucosa. La bacteria llegó a ti, comienza el periodo de incubación. ¿Y cuándo termina? ¿Qué tú crees? El periodo de está incubándose. ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo tú crees que termina el periodo de incubación de cualquier enfermedad? Empieza cuando te pones en contacto. ¿Y termina cuándo? A ver, ¿qué se te ocurre? A ver, lo que te venga a tu mente. A ver, los demás, ayudan a Vivian, que está bien ubicada. Comienza cuando la bacteria se pone en contacto con nosotros. ¿Y termina? Dime. ¿Cuando muere? No. ¿Cuando qué pasa en nosotros? ¿Y cómo tú sabes que ya está la enfermedad? Cuando ya aparece, ¿qué cosa? El primer síntoma, ¿sí o no? Usted se puso en contacto con la bacteria, apareció la fiebre, terminó el periodo de incubación. O sea, esa etapa asintomática de que te pones en contacto con el agente patógeno se está multiplicando en tu interior, pero tú no lo sabes porque no tienes síntomas. Y por ejemplo, comenzaste con fiebre, ahí concluyó el periodo de incubación, ¿sí o no? En el caso de la leptospira, de 2 a 30 días. ¿De qué depende de que el periodo de incubación sea largo o sea corto? ¿Qué ustedes creen? ¿De qué depende de que un periodo de incubación sea largo o sea más corto? Porque fíjense que ahí ponemos un rango de días de 2 a 30 días. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué depende que el periodo de incubación sea de 2 a 30 días? A ver, ¿de qué dependerá eso en nosotros? Del sistema inmune. Si usted está inmunocompetente, fuerte inmunológicamente, puede ser que hasta destruya la bacteria. Pero si usted está débil, a los 2 o 3 días ya tiene síntomas, ¿sí o no? Depende mucho de cómo usted esté inmunológicamente. Bien, y cuando hablamos de la clínica de las leptospiras, tenemos que referirnos a 2 fases clínicas. La fase septicémica y la fase inmunológica. O sea, el periodo clínico o el cuadro clínico de la leptospira se divide en 2. En la fase septicémica y la fase inmunológica. Bien, ahora, cuando nosotros decimos septicemia, ¿a qué nos estamos refiriendo en medicina? Este paciente tiene una septicemia. ¿Qué será eso? A ver, Vivian, ¿qué tú crees? ¿Dónde? En la sangre. Hay una septicemia, es una infección generalizada, ¿sí o no? Una sepsis. Las espiroquetas, ¿dónde están? En la sangre. La leptospirosis produce un síndrome febril inespecífico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que produzca un síndrome febril inespecífico? ¿Alguna idea? Un síndrome febril inespecífico. ¿Qué quiere decir eso? A ver. ¿Alguna idea de eso? Perfecto. Que tiene fiebre, pero no se sabe la causa. Doctor, yo todos los días estoy haciendo fiebre, pero yo no sé por qué. ¿Sí o no? No tiene resfrío, no tiene diarrea, no tiene ninguna infección en la piel, no tiene nada que justifique que esté haciendo fiebre todos los días, ¿sí o no? Lo único que te dice fiebre, síndrome febril inespecífico. Así empieza la leptospira, con fiebre. 2 o 3 días el paciente con fiebre
y no se sabe la causa porque no tiene otra sintomatología que no sea fiebre. Pero cuando pasan 2-3 días de ese síndrome febril inespecífico, comienza el paciente con un cuadro clínico que le tiene que llamar la atención a usted. Fíjense que la leptospirosis se le conoce en medicina como la gran simuladora. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de síntomas que se parecen mucho a muchas enfermedades. Se le conoce así como la gran simuladora. Un cortejo sintomático que usted dice, pero ¿qué será lo que tiene esto, lo otro? Porque muchos síntomas parecidos, pero hay algo que usted como médico tiene que poner mucha atención. Eso no se les puede olvidar. Fiebre muy elevada, alta. La leptospirosis da fiebre hasta de 41 grados. Muy alta. Muy alta. Una cefalea intensa. Y mialgia. ¿Qué cosas son las mialgias? ¿A qué llamamos mialgia? Dolor muscular. ¿Pero dónde? En las pantorrillas. En miembros inferiores. Doctor, yo tengo un dolor en las piernas que no me puedo ni levantar de mi cama, doctor. Doctor, no puedo. Es que me caigo. Tengo un dolor en las pantorrillas. ¿Cómo le dicen ustedes a las pantorrillas aquí? Popularmente, ¿cómo le dicen? No, ustedes le dicen aquí a la pantorrilla morro, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo? No me acuerdo, pero sé que le dicen un nombre. El paciente no le va a decir quizás el nombre científico. Dice, tengo un morroco, ¿no? Tengo un dolor ahí, doctor. Doctor, no me puedo levantar. Se me doblan las piernas. Así te dice el paciente. Una fiebre extremadamente alta. Una cefalea intensa. Y un dolor en las pantorrillas que no le permite la deambulación. Cuando ustedes vean eso, acuérdense siempre y preguntar, ¿dónde usted trabaja? ¿A qué se dedica? Porque esto en la leptospirosis es muy importante. La epidemiología es de vital importancia. Porque si el paciente te dice, yo me dedico a la cría de cerdo, yo trabajo en un almacén, yo me dedico a la siembra de arroz, de papa en el campo y tiene estos síntomas, sospeche leptospirosis, porque aquí está el ratón en la epidemiología, ¿sí o no? No se les puede olvidar, hay un refrán en medicina muy importante: leptospirosis sospechada, leptospirosis tratada. Si usted la sospecha, trátela. ¿Qué quiere decir? Ponga tratamiento. Puede ser que no sea leptospirosis, perfecto, le suspende el antibiótico, pero si es leptospirosis y usted lo deja pasar, se muere. Bien, se muere de hemorragia, como vamos a ver más adelante. Llegó el paciente con esta sintomatología y se dedica al recojo de basura, a la cría de cerdo, a trabajar en un aserrío con madera. No sé, donde usted asocie que haya ratones, chicos, pongan tratamiento como vamos a mencionar. Puede ser que a los 3 o 4 días llegó el resultado del laboratorio y no es leptospirosis. Suspendemos el tratamiento, no pasa nada. Pero usted no se lo puso, la bacteria no se va a quedar en ese lugar, se disemina y lo mata. Eso no se les puede olvidar, es muy importante. Bien, vamos a hablarlo más adelante ahora mencionar. Ahora, miren, esta fase septicémica dura aproximadamente una semana, de 4 a 7 días. Y el paciente cree que mejoró. ¿Por qué? Porque la bacteria se va de la circulación sanguínea. Ya no está más en la sangre, pero eso no es que se curó, ahora invadió los órganos. Por eso les digo, en esta fase tratarlo es vital. El paciente ahora va a tener 2 días sin fiebre, un periodo afebril. Doctor, he mejorado, no tengo fiebre. No, eso es el curso normal de la enfermedad. 7 días con todos estos síntomas y vienen 48 horas o 2 días sin fiebre. ¿Por qué? Porque la bacteria se fue de la circulación sanguínea e invadió los órganos. ¿Cuáles son los órganos más importantes? Hígado, riñón y cerebro. Bien, hígado,
riñón y cerebro. Bien, y en esta etapa ya la bacteria no está en la sangre, ahora lo que tenemos es la fase inmunológica, los anticuerpos contra la bacteria. Bien, por eso ahora el paciente pasa a la fase inmune. Repito, no está la bacteria en la sangre, ahora lo que están son nuestros anticuerpos para tratar de destruir esas bacterias que se metieron en cerebro, riñones e hígado y están matando al paciente. Se están ubicando en la secuencia de los eventos, lo que va pasando. Bien, ahora, ¿qué ocurre en esta fase inmunológica? Que habíamos dicho, cerebro. Bien, anictérica, ¿por qué? Porque no se ha puesto amarillo todavía, no ha afectado el hígado, no hemos llegado a la fase ictérica. ¿Está dónde? Aquí, en el parénquima cerebral, aquí dentro. Pleocitosis, ¿qué cosa es pleocitosis? ¿A qué llamamos pleocitosis en medicina? LCR, ¿qué cosa es? Líquido cefalorraquídeo. Pleocitosis, ¿qué cosa es? Aumento del número de células. Leucocitos. Aumento en el número de leucocitos del líquido cefalorraquídeo. Bien, leucocitosis, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Aumento de leucocitos, aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Mucha proteína y mucho leucocito. ¿Por qué? Porque hay una bacteria metida allá adentro. El líquido cefalorraquídeo, recuerden que habíamos dicho que era estéril. ¿Se acuerdan cuando vimos la flora? Ahí no hay nada. Es un líquido protegido, pero si una bacteria se mete ahí dentro, comienza a producir, se comienzan a invadir leucocitos y comienza a liberar proteínas. ¿Bien? ¿Cómo se llama eso? Pleocitosis. Y como toda meningitis, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué síntomas tiene un paciente con meningitis? Cefalea, rigidez nucal, ¿sí o no? Mire. Vómitos en proyectil, vomita, fiebre, ¿sí o no? No se lo olvide nunca, cefalea, rigidez nucal, vómitos en proyectil y fiebre. Eso es una meningitis. Hay que buscar la causa, pero es una meningitis. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacerle al paciente para saber que es una meningitis? ¿Qué hay que hacerle al paciente para comprobar que tiene una meningitis? ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó el paciente? Si tú sospechas como médico que tiene una meningitis, ¿qué hay que hacerle? Porque tú estás sospechando por la clínica, pero el laboratorio es el que te dice, efectivamente hay una meningitis, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacerle? Punción lumbar, ¿sí o no? Hay que hacer punción lumbar. Es una prueba invasiva, hay que meter una aguja en el canal vertebral, pero hay que hacerlo. No hay de otra manera, hay que sacar líquido cefalorraquídeo. Ustedes van a tener que aprender a hacer punciones lumbares. Es complicadito al principio, pero después se aprende. ¿Bien? Porque no queda de otra. Usted tiene que extraer líquido cefalorraquídeo, el laboratorio tiene que analizarlo para decirle si es un virus, un hongo, una bacteria, un parásito, porque el tratamiento no es el mismo, ¿sí o no? No se compliquen. Usted ve un paciente con estos síntomas, indique punción lumbar. Hay que hacer punción lumbar. ¿Entendieron eso? Eso no se les puede olvidar como médicos nunca, porque la meningitis te mata. ¿Bien? Entonces, vamos a la forma más grave de la leptospira. Cuando te invade los riñones y el hígado. La forma icterohemorrágica que al inicio lo mencionábamos. Esta forma icterohemorrágica, ¿cómo se le llama en medicina? Síndrome de Weil. No se lo olvide nunca eso. El síndrome de Weil es la forma más grave de presentación de la leptospirosis. ¿Bien? Es una insuficiencia hepática y renal. Repito, el síndrome de Weil es la fase ictérica de la leptospira, forma más grave de presentación.
insuficiencia renal y hepática del paciente. ¿Qué es lo que va a tener? Hemorragias. Pero no es una hemorragia cualquiera. Va a tener hemorragias ¿dónde? ¿Qué manifestaciones hemorrágicas ustedes me pueden mencionar? A ver. Manifestaciones hemorrágicas en un paciente, ¿qué ustedes creen? A ver, díganme. Vamos a anotarlo por aquí. A ver. ¿Cuál puede ser, Vivian? ¿Qué cosa es hematuria? Hematuria, muy bien. Sangre en la orina. ¿Qué otra manifestación hemorrágica puede haber? Aparte de sangrar por la orina, ¿dónde más? Por la nariz, ¿cómo se llama eso? Es verdad, pero ¿cómo se llama el sangramiento nasal? Epístasis. Bien, epístasis. ¿Qué más puede sangrar? No puede haber heces fecales con sangre. ¿Cómo se llama eso? Melena. No puede haber vómitos con sangre. ¿Cómo se llama vomitar con sangre? Hematemesis. Bien. Puede tener lesiones en la piel hemorrágica. ¿Cómo se llaman las manifestaciones hemorrágicas en la piel? Petequias. ¿Qué más en la piel? Hematomas, ¿sí o no? Y esto es sin ningún traumatismo, no le dieron ningún golpe, le están saliendo manifestaciones hemorrágicas en la piel espontáneamente. ¿Sí o no? Esto es extremadamente grave. Y todas estas manifestaciones hemorrágicas se acompañan ¿de qué cosa? De ictericia. Está amarillo, piel y mucosa amarillo. Eso es una de se va a morir. Es grave. ¿Bien? Muy grave. ¿Qué quiere decir oliguria? No. Muchas veces es polaquiuria. Oliguria, orina poco. ¿Cuánto? Menos de 200 mililitros al día. Anuria, ¿qué cosa es? Anuria, no orina nada. Pero el nada en medicina es de 20 a 40 mililitros al día. Anuria. Casi nada. ¿Bien? Hepatomegalia, ¿qué cosa es? Recuerda que afecta el hígado. Aumento de tamaño del hígado. Hay insuficiencia cardíaca, puede provocar insuficiencia cardíaca. El paciente no responde a estímulos, está desorientado, confuso, estado confusional grave. Hiperazoemia, ¿qué cosa es? ¿Qué quiere decir la hiperazoemia? ¿De quiénes? Creatinina, ácido úrico y urea. Estos se llaman en medicina azoados. Cuando usted le manda a un paciente un perfil renal, ¿qué está buscando? Creatinina, ácido úrico. Si usted sospecha que hay una insuficiencia renal o un daño renal, ¿cómo estarán los azoados? Elevados, ¿sí o no? Hiperazoemia. Aumenta creatinina, aumenta ácido úrico, aumenta la urea. ¿Bien? Daño renal. ¿Y cómo sabemos que hay un daño hepático? ¿Qué tenemos que indicar? Porque también hay daño hepático. ¿Qué transaminasas son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? TGP. Transaminasa glutámico pirúvica. Recuerden eso. TGO. Transaminasa glutámico oxalacética. ¿Qué más mandamos para el hígado? Fosfatasa alcalina. ¿Qué más mandamos para el hígado? Bilirrubina, ¿sí o no? Chicos, tienen que, eso ya ustedes de bioquímica tienen que ir. Si usted quiere hacer un perfil hepático, ¿qué está buscando? Las transaminasas, ¿sí o no? TGP, TGO,
fosfatasa alcalina, bilirrubina. Si usted va a hacer un perfil renal que está buscando creatinina, ácido úrico y urea. ¿Sí o no? ¿Tienen mucho sueño? Esto ustedes lo habían dado en bioquímica, sean sinceros, no habían hablado de eso. Es muy importante esto para el diagnóstico. Bien, ahora, ¿qué exámenes podemos hacer? Bueno, ya lo mencionamos, el perfil hepático y renal, ya lo mencionamos. El hemograma. El hemograma no nos va a decir a nosotros que es una leptospira, pero ¿qué dato te aporta un hemograma en una infección? Si usted hace un hemograma a un paciente, ¿qué datos nos está aportando? A ver. ¿Quiénes están aumentados, Vivian? ¿Los quiénes? Los neutrófilos, ¿sí o no? Una desviación a la izquierda, que así es como se llama. Leucocitos. Eso es lo que usted espera encontrar en el hemograma. Leucocitosis. Y usted dice, algo bacteriano tiene que tener, ¿sí o no? Usted no sabe qué bacteria es, pero usted dice, estos leucocitos, vamos a suponer, en 15.000. ¿Sí o no? Y los neutrófilos aumentados. Alguna bacteria hay por aquí, ¿sí o no? Vamos a mandarle entonces la prueba de ELISA para leptospira o PCR para leptospira. ¿Bien? Porque usted quiere saber si tiene leptospirosis o no. Pruebas de ELISA, pero tiene que ponerle para qué la quiere, para leptospirosis. PCR para leptospirosis. Y el campo oscuro, yo se lo pongo aquí, pero no se indica en laboratorios, es de investigación, donde usted ve todo negro y la bacteria moviéndose. Pero esto es en laboratorios de investigación. La microscopía de campo oscuro en la práctica no se indica. Lo que nosotros indicamos como médico para saber si tiene leptospirosis es las pruebas de ELISA para ver los anticuerpos. Pero sí que conozcan que existe la prueba de campo oscuro para laboratorios de investigación. Bien, ahora. Eso cuando dice desviación de la izquierda, desviación a la derecha. Desviación a la izquierda quiere decir desviación a la izquierda es posible infección bacteriana. ¿Por qué? Porque están aumentados los neutrófilos y los polimorfos. ¿Bien? Cuando decimos desviación a la derecha, ¿qué quiere decir? Aumento de linfocitos, porque es viral. ¿Bien? O sea, hay una leucocitosis porque están aumentados los leucocitos. Pero tú cuando tienes que ver abajo, porque tú sabes que el hemograma te dice leucocito y abajo te lo separa. Cómo están los eosinófilos, cómo están los basófilos, cómo están los neutrófilos, cómo están los linfocitos. Tú buscas y dices, pues están aumentados los leucocitos. Es verdad, vamos a ver qué tipo de leucocitos. Y cuando buscas, están aumentados los neutrófilos. Entonces tú dices, esto es una desviación a la izquierda. ¿Por qué? Porque si están aumentados los neutrófilos, porque en medicina todo puede suceder, debe ser bacteriano, ¿sí o no? Hay una leucocitosis, pero están disminuidos los neutrófilos, lo que está aumentado son los linfocitos, debe ser viral, ¿sí o no? No sé si te ubicas en lo que te explico. Siempre están aumentados los leucocitos porque hay una infección. Ahora, vamos a ver qué leucocito es el que está aumentado. Y tú vas a buscarlo, porque te lo dice también, si es neutrófilo o si es linfocito, ¿sí o no? Si son los eosinófilos, entonces tú dices, esto es un parásito o es una alergia a algo, ¿sí o no? No sé si te ubicas en la interpretación, ¿bien? Y casi siempre no es mucho problema porque te dice el valor normal, o sea, el examen viene y te dice los rangos y tú nada más tienes que comparar si está aumentado o disminuido, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué medidas preventivas para evitar la leptospirosis? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué medidas preventivas? Díganme, a ver, ¿qué proponen ustedes? A ver, Vivian, ¿qué proponen ustedes? Decirle a Johnny Fernández que limpie la ciudad. Claro, mantener limpia la ciudad, recoger la basura, controlen los vertederos, ¿sí o no? Porque a veces ustedes los basureros en todas las esquinas, que deben pasar a recoger la basura, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Qué otra cosa sería? A ver. No debe haber un control veterinario en las granjas, con los cerdos, con las vacas. Claro.
pone veneno para la Claro, muy bien. Yo a veces paso por la ramada, por Isabel la Católica puede ser, ¿no? Por ahí, y hay como unos contenedores grandes. Son como de camiones así, y a veces se bota la basura por fuera porque ya no cabe. Y usted ve que está ahí, eso lo deberían recoger. Y no son los trabajadores de la ramada, sino la gente de la alcaldía, ¿no? Y la limpieza, como tú dices, bastante agua, botar todo eso, porque las ratas están en esos lugares. No. No, a ver, tú no puedes exterminar una especie, eso no se puede hacer. Porque, por ejemplo, la serpiente te mata con su veneno, pero no se puede matar a las serpientes, porque del veneno se saca el mismo antídoto, ¿sí o no? O sea, la rata es verdad, pero tú no puedes desaparecer una especie en la tierra, eso no se puede, pero sí la puedes tener controlada. Hay veneno para ratones, hay control de vectores. Claro, muy bien. Claro, muy bien. Tú en tu casa, ¿qué debes hacer por tu parte? No dejar basura en tu casa. En tu bolsa negra o algo y llevarla afuera si hay un depósito o algo para que la recojas. No mantenerla en tu casa porque vienen ratas, cucarachas, o sea, otro tipo de vectores ahí a la basura. Mantener tu espacio limpio, ¿bien? Eso es importante. Ahora, aquí tenemos los medicamentos que se pueden usar. Contra la leptospira tiene cura, pero recuerden siempre, si la sospechamos, tratamos rápido. Bien, las penicilinas muy buenas, la penicilina G. La penicilina G muy buena contra la leptospira. Ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, muy excelente. Ciprofloxacina, doxiciclina. O sea, no es que los manden todos, es alguno, ¿no? Son buenos, los mejores, penicilina y ceftriaxona. Bien, pero si somos alérgicos a la penicilina, tenemos que usar otra, por ejemplo, otra opción que es la ciprofloxacina, ¿sí o no? Bien, porque hay pacientes que son alérgicos. Pero estos medicamentos se pueden usar. Son muy efectivos contra las leptospiras. Bien, para que lo tengan presente, no vamos a dar el tratamiento porque no nos compete a nuestro nivel, pero sí saber que estos medicamentos están en los protocolos contra la leptospira. Ahora, ¿alguna pregunta sobre la leptospira? Vamos a hablar muy breve de la otra espiroqueta, que son las borrelias. Bien, muy breve para que la conozcan. Las borrelias, Sí, tremenda porque. ¿Tú conoces la borrelia? ¿Has oído de la borrelia? ¿A dónde? A ver. ¿Y qué? Sí, que has oído de eso, a ver. ¿Qué es la garrapata? No, pero no es cualquier garrapata. Es un Hematofa, sí, sí. Pero a ver, no es la garrapata esta que tú ves que se convierte en un frijol grande, que el perro que... No, se parece, pero no es la misma. Pero se las pongo porque esta enfermedad, la enfermedad de Lyme, que así se llama, enfermedad de Lyme, no es frecuente en el sur de las Américas. Despierta. ¿Estás dormida? No, pero me lo vas a decir a mí que estoy mirando. Bien, no es frecuente en el sur de las Américas, en el norte sí, pero nadie sabe dónde va a trabajar en el futuro. Y por lo menos se las quiero mencionar, porque está dentro de las espiroquetas en forma de sacacorcho, se llama borrelia y se transmite por una garrapata. Pero no es la garrapata de los perros, es la garrapata de los conejos y de los ciervos o los venados. ¿Te dicen así? Pero esta bacteria de la borrelia no se pega por garrapata de perro al humano, a no ser que el perro lo haya picado una garrapata de un ciervo o un conejo, y no abunda aquí. Es de las Américas, del norte de las Américas. Mal diagnóstico. Pero te voy a decir una cosa. Curar las garrapatas a los perros no es propiamente para evitar esta enfermedad, porque hay muchas enfermedades que se transmiten por picadura de garrapata al humano, y no es esta solamente, así que hay que curarla. No por esta es la menos porque no abunda en América, pero hay otras, por ejemplo la del tifus, que habíamos visto, el tifus epidémico, que sí se transmite por garrapatas de perro al humano.
La enfermedad de Lyme no, pero el tifus que produce la otra borrelia sí se transmite al humano. Por eso la garrapata, el tifus sí. ¿Bien? Mira, ¿qué es lo más importante de la enfermedad de Lyme? Lo más interesante del cuadro clínico es que cuando la garrapata te pica, la garrapata tiene una cosa, es una comedora muy lenta. Por ejemplo, aquí te pica una garrapata y tú te la quitas al momento, no te pasa nada. Tiene que estar enganchada en tu piel 24 horas. Tienes que tenerla enganchada, succionando sangre un día completo, para que en la saliva te transmita la bacteria. Porque ella es muy lenta comiendo. Por lo tanto, una picadura simple, tú te la quitas, no te va a transmitir nada. Tiene que estar, repito, 24 horas succionando sangre. Y en esas 24 horas te va a dejar una zona roja en la piel, una zona roja con un punto blanco. Eso se llama eritema crónico migratorio. En la enfermedad de Lyme se llama eritema crónico migratorio. Es la zona roja y un punto o centro blanco de la picadura. Se llama eritema crónico migratorio. Bien, y esta es la evidencia de la diseminación de la bacteria. Usted le aparecen los eritemas y la bacteria ya se está diseminando en la sangre. ¿Qué es lo más grave que produce la enfermedad de Lyme? Mire, yo conocí una señora buena, una vecina mía, que murió de enfermedad de Lyme, increíble. ¿Por qué? Porque ella todos los años iba a visitar a su hijo a Estados Unidos. Su hijo vivía, ella se pasaba 1 o 2 meses. El hijo vivía por la zona de California, iban al campo, ¿no? Y ella sabía que tenía la enfermedad de Lyme. Se la diagnosticaron en Estados Unidos, la picó una garrapata y ella murió de una leucemia, hizo una leucemia. Padeció muchos años de problemas articulares, porque produce muchos problemas articulares y cardiovasculares, miocardiopatías y problemas articulares. Muchos años ella me hacía los cuentos, me hacía la historia y padeció leucemia fulminante, la mató en menos de un mes, increíble. ¿Qué clase de secuela y complicación de la enfermedad de Lyme hizo ella? Una persona fuerte y murió. Bien, ¿qué cosa es acrodermatosis? Unas lesiones negras o manchas negras que salen en la piel. A veces le salen a las personas muy obesas aquí atrás del cuello, no sé si han fijado, o en las axilas, no sé si han visto. Acantosis nígrica, ¿sí? Bien, o acrodermatosis, salen aquí atrás, ¿bien? Pero eso no es la enfermedad de Lyme, son parecidos, ¿no? Manchas negras que salen en la piel. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Muy simple, la enfermedad de Lyme, prueba de ELISA, PCR, y hay una prueba que se llama Western Blot. La prueba de Western Blot es una prueba muy efectiva para estas enfermedades raras que uno no sabe cómo la va a diagnosticar. Indica la prueba de Western Blot. ¿Bien? Pero tienes que poner el apellido Western Blot para lo que la quieres. Leptospira, borrelia, para lo que la quieres tienes que ponerla. ¿Bien? ¿Tiene cura? Tiene cura de enfermedad de Lyme. Ahí tenemos los medicamentos: amoxicilina, doxiciclina, ceftriaxona, penicilina, o sea, casi los mismos medicamentos porque es una espiroqueta igual. Bien. Chicos, con esto terminamos hoy. De verdad no me siento cómodo al dejar los alumnos fuera, pero figúrense ustedes, la cosa no pinta bien. Nos vamos a ver en el laboratorio los 2 grupos. Yo voy a pasar el mensaje a las 10 de la mañana. ¿Bien? Por parejas van a hacer su frotis, lo van a teñir, lo van a ver y yo le voy a poner una célula. Tienen que identificar y decir la función. Esto es un neutrófilo por esto, doctor, y la función es esta. Esto es un eosinófilo porque estoy viendo esto y la función es esta. ¿Es evaluativo hoy, chicos? Claro, usted hace la tinción, el frotis.
Eso tiene sus pasos. Bien, cuando termine lo pone en el microscopio. Venga doctor, ya yo lo enfoqué, efectivamente está enfocado. Yo busco una célula de la que usted está viendo, busco y le digo, quiero que me digas esta que está en el medio. Ah, doctor, esa que está en el medio es un eosinófilo. ¿Por qué? Ah, doctor, porque tiene dos lóbulos separados. ¿Y su función cuál es? Doctor, es fagocitar parásitos, el minto y en las alergias. Ah, no, doctor, eso que usted me está enseñando es un neutrófilo. ¿Por qué? Porque tiene 4 lobulaciones, doctor, en su núcleo. Perfecto, tiene 4. Esa que estás mirando tiene 4. Y su función, fagocita bacterias. Eso es lo que me tienes que decir y hacer bien el proceder. Todo está preparado. No está, es así. ¿Así? ¿Muy qué? Sí, muy fuerte. Ya lo hemos hecho con los otros grupos y se ve perfectamente. No, el grupo A lo vio. El grupo A lo vio en la clase y lo pudimos ver sin problema. Algo hicieron, no sé, en el proceder. Recuerden, son 3 minutos el alcohol, botar el excedente y cubrir la vejienza 10 minutos. Pero el frotis tiene que quedar liso, no muy grueso. Si echa mucha sangre, hace como una torta y no se ve. Tiene que ser una cosa, tiene que ser una gotita y hacerlo bien. No, pero si lo haces muy grueso, eso no es una transfusión, es una gotita y hacer un extendido. Porque si lo haces muy grueso, la jienza te lo tiñe todo y no se ve nada. ¿Ya? A las 10 nos vemos. Ah. ¿Quién dice? Sí, grabando. Puta, ni mandale Buen día, doctor. Que te vaya bien. ¿Y tú qué se cuenta? Cuéntame algo bueno. ¿Alguna noticia, novedad? Chisme. No tienes nada. Si lo que puede recuperar, no te pienses de lo que vaya, lo que no es recuperar. Y el miércoles que venimos, Ya los tengo aquí. Y tengo allá. gracias, hasta luego.